Buenos días, pueblos de Guinea Ecuatorial, militantes y simpatizantes de nuestro Partido Ciudadano por la Innovación de Guinea Ecuatorial. Saludo que también dirijo a la ejecutiva que se encuentra conmigo en la situación de prisión de asedio, hoy 31 de diciembre de 2017. Hago este vídeo para dirigirme efectivamente a los pueblos de Guinea Ecuatorial y a la comunidad internacional. Cuando me dirijo a los pueblos de Guinea Ecuatorial, porque estamos viviendo una situación de confusión. Mucha gente no se aclara de muchas cosas. Y como político, a veces me acusan de no hablar. Pero la forma de hablar de un político se hace de muchas maneras. Comunicados, las charlas que hacemos los domingos y a una que otra declaración. Entendiendo también que no tenemos medios suficientes para hacerlo directamente ante los medios de comunicación del Estado, la radio y televisión. Pero ante la evidencia he visto obligado a hacer este vídeo. Para, en primer lugar, decir que mi actividad política la inicié en el exilio. Cuando fundé el partido en el año 2004 y lo presenté en el año 2005 en Madrid, en mi primer discurso programático dije oficialmente que yo no iba a hacer política en el exilio, que buscaría todas las formas para volver a mi país, para encontrar a mi pueblo, porque con el pueblo se hace la política. Yo sabía que no era cualquier cosa, que era un precio mayor a pagar cuando tomé aquella decisión. Por eso, desde el mes de abril de 2005, mi trabajo político en el exilio fue buscar formas de que haya un encuentro, un diálogo político entre el régimen de este país y la oposición en el exilio. Yo decía que ese diálogo tenía que tener lugar en un país neutral. Mi discurso y mis comunicados en nuestra página web recogen toda esa historia. Ese diálogo no se pudo hacer, el gobierno no sé si aceptó, y muchos de los compañeros de exilio no creyeron y posiblemente hicieron frustrar aquel diálogo. Pero no cesé en mi trabajo. Continué trabajando, denunciando la situación, pidiendo esa colaboración internacional ante la Unión Europea y ante muchos gobiernos. Gracias, como se suele decir, que la gota de agua que cae a veces colma el vaso. Esto es lo que sucedió, que en el año 2014 el régimen de Guinea Ecuatorial, o el gobierno de Guinea Ecuatorial, anuncia que efectivamente quería un diálogo político nacional, interno, para lo cual mandó que la oposición del exilio regresase. Yo recuerdo que la embajadora de Guinea Ecuatorial, la actual embajadora de Guinea Ecuatorial, Purificación Angondo, llamó a la oposición del exilio residente en España para que fuera a reunirse en la embajada de Guinea Ecuatorial. Yo, como líder político y conocedor del derecho internacional, me opuse a no ir a la embajada porque era como si aceptaba venir directamente al país de origen. A partir de ahí, la embajadora aceptó que se hiciera aquella reunión fuera de la embajada. Es decir, la hicimos en el Hotel Don Pío de Madrid, todos los partidos políticos. Hasta estuvo CPDS, que no estaba en el exilio, pero tenía su representante allá. En aquella reunión, la embajadora, doña Purificación Angondo,
preguntó públicamente qué partidos políticos querían volver a Guinea Ecuatorial para dialogar. Yo en aquel momento no solo era líder de la antigua candidatura independiente de Guinea Ecuatorial, sino que también era coordinador general del Frente Común de la oposición de Guinea Ecuatorial en el exilio, FRECOM. A este grupo de partidos dijimos abiertamente que sí apostábamos por el diálogo, que vendríamos a Guinea Ecuatorial y que no lo hiciéramos a cualquier precio. Entonces la embajadora tiene testimonio oficial, fue preguntada a los partidos políticos. En mi posición no me gustaría decir lo que decía cada partido político, pero sí, tanto CI como el grupo de FRECOM dijimos que vendríamos a la mesa de diálogo, pero bajo la condición de que el gobierno de Guinea Ecuatorial debería de firmar una ley de amnistía que nos daba garantía de seguridad de retorno. La embajadora lo aceptó y prometió hablar con el gobierno de Guinea Ecuatorial. Cuando esto lo hablamos públicamente, no tuve ninguna reunión particular con nadie que venía de Guinea Ecuatorial. Fue una reunión pública. En mi tiempo de exilio no recibí en pasivo, es decir, por la noche, a un emisario del régimen para que me viniera a contactar. Yo siempre he andado con cara alta. Aquella reunión estuvimos todos los grupos políticos. Yo recuerdo la embajadora se quejó de un político guineano que no quiso asistir a la reunión, pero que sí mantuvieron una reunión con esta persona durante cerca de 12 horas en compañía del embajador de Gabón. Ese testimonio que digo lo escuchó todo el mundo. No es mi responsabilidad hablar, decir nombres de otras personas. Pero lo que más daña es que cuando se toma una decisión de ese tipo, democrática y de riesgo, la gente la malinterpreta. Dicen que yo salí del exilio porque yo había pactado con el presidente Obiang Bassoa. Esto está lejos de la verdad. La verdad mía es que me he comprometido con mi pueblo. Yo vine a Guinea para mi pueblo. Es decir, cuando yo salgo de España, el gobierno de Guinea Ecuatorial anuncia que iba a pagar a la oposición del exilio billetes. Pero cuando se habla, dicen que no lo ha hecho. Si decimos que no hemos venido por esta razón, la oposición del exilio me criticó. Yo no sé qué es lo que está pasando. Me criticó que por qué no he venido, acaso esperaba el dinero del régimen. Bien, nosotros como partido tomamos decisión y pagamos billete, porque yo cumplí lo que yo había prometido al pueblo, que yo volvería al pueblo para hacer oposición política con mi pueblo, cueste lo que me cueste. Entonces, yo, aquel 25 de octubre de 2014, tomé la determinación arriesgada de venir, viajar a Guinea Ecuatorial al encuentro con mis seres queridos. Entre estos, por hablar de mi madre, octogenaria, que quizás no volví a verla. Podría ser una meta muy importante para mí por haber logrado ver a mi madre y a mi familia. También en el aeropuerto de Malabo encontré a los que sí dijeron que creían en mi liderazgo. Afrontaron el riesgo a recibirme y el recibimiento fue como se pudo ver en los medios de comunicación. He llegado a Guinea Ecuatorial porque el gobierno así lo aceptó a la mesa de diálogo. Por eso yo me presenté como candidato independiente de Guinea Ecuatorial en aquella mesa de diálogo, en la cual mi objetivo, o el objetivo de nuestro partido, era dialogar para que el partido pueda ser legalizado. Era el objetivo con el cual
hablé en la rueda de prensa en España. Y es la misión que yo tenía que hacer y realizar en Guinea Ecuatorial, porque yo no podía hablar con el pueblo si no tenía el partido legalizado. Tampoco podía legalizar el partido si yo no hablaba con el gobierno, porque es el que está en el poder, guste o no, es el que está en el poder. Por eso yo acudí a la mesa de diálogo. Cuando el gobierno cambió los parámetros de diálogo, no me gustaron. Por eso me levanté como político de que no podía seguir dialogando de una manera cerrada, que hable sobre el gobierno y que no escuche lo que dice la oposición. Pues aquel sábado, del día que ya bien no me acuerdo, abandoné la mesa de diálogo conjuntamente con otros grupos políticos, entre ellos UCD, CPDS, etcétera, etcétera. Ante esa evidencia, el gobierno nos llamó a hablar en Sipopo para negociar una vez más el diálogo, reunión que empezó a las 10 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Esta reunión, ahí se plantearon situaciones. Unos grupos, ya unos legalizados, otros no legalizados, decidieron no volver al diálogo. Y como mi intención era dialogar para que legalizan el partido candidato independiente de Guinea Ecuatorial, buscar lo mínimo para hacer algo, para empezar a avanzar. Tomé la decisión democrática para ir a dialogar. Porque yo, como político, yo no me apuesto a la política de silla vacía. Debo estar donde se hablan las cosas. Bien o mal, debo estar ahí. Por eso regresé a dialogar, dialogamos y firmamos los acuerdos mínimos. No satisfecho para mí, pero firmamos los acuerdos. Esos acuerdos permitieron que el partido candidato independiente de Guinea Ecuatorial se pudiera legalizar. Esta legalización del partido, todo el mundo sabe lo que pasó. Tras haber luchado en todo el país, tener cofundadores y el riesgo de que esas personas aceptasen que eran cofundadores del partido, que permitían legalizar al CI, ese trabajo lo hicimos bien, pero el gobierno empezó a darnos obstáculos. La ley dice que el partido político se tiene que legalizar 30 días después de presentar el expediente, el acta de protocolización, pero no fue así. Se retrasó durante casi 6 meses, legalizando primero a UCD, dejando a CI sin legalizarlo. ¿Por qué? Porque se le tenía que cambiar el nombre, fácticamente. Entonces, esa decisión gubernamental del Consejo de Ministros no respondía a la ley fundamental, porque el inciso 9 de la ley, el artículo 9 de la ley fundamental, punto 2, dice que los partidos políticos que se legalizan nuevamente no deben tener la misma denominación que los partidos que hicieron antes de la independencia u otros partidos políticos que están legalizados. Y Candidatura Independiente de Guinea Ecuatorial reunía esa condición. Pero el gobierno impuso que se cambiara el nombre. Esto es lo que retrasó legalizarlo hasta noviembre, cuando se decidió cambiar el nombre, poniendo el actual, que es Ciudadanos por la Innovación en Guinea Ecuatorial, CI. En ese tiempo, casi inicio de pelea, y eso también sucede cuando ya habíamos ido a Bata, a una manifestación para exigir que el gobierno cumpla los acuerdos de la mesa de diálogo y lo que dice la Constitución. Ahí se vio cómo el gobierno movilizó a todo su aparato militar para impedir aquella manifestación. En fin, anuló la manifestación, regresamos a Malabo, cambiamos el nombre del partido y el partido se legalizó el día 23 y oficialmente el día 25 de noviembre del año 2015. Desde aquella fecha de la legalización del partido, casi 2 días después, el gobierno convocaba las elecciones presidenciales. Nosotros, para el mes de febrero del año siguiente, 2016. Pero confiando en el trabajo político que ya habíamos hecho sobre el terreno, nos arriesgamos a organizar el partido
y anunciar que podíamos entrar en aquellas elecciones presidenciales. Pero, lamentablemente, el gobierno, a través de su Junta Electoral Nacional, excluyó mi candidatura, alegando que no tenía arraigo de 5 años en el país, cuando esta misma situación la tenían otros compañeros que venían del exilio, que no tenían arraigo, pero sus candidaturas para la presidencia de la República fueron aceptadas. Sin embargo, cuando yo quiero decir a la militancia que ya no nos han permitido participar en las elecciones, que no acudan a votar, que es un derecho político, mandé al entonces primer secretario de ese partido, Carmelo Gomabé Songue, para que fuera a Bata a informar esta situación, aquella decisión del partido de no ir a votar. Lo que se dio en Bata fue un asalto militar, maltratando a toda la militancia, y él mismo tuve que escapar de los humos de gases lacrimógenos y balas. Todo el mundo conoce ese historial. Y aquella misma noche atacaban mi sede. No puedo tan siquiera olvidar algo que he querido saltar, y es que cuando sí digo que voy a ir a las elecciones y a ver legalizar el partido, el gobierno me autorizó a hacer gira en el país. Esta gira quizás fue el inicio de mi persecución, porque en Bata tuvo demasiada aceptación, y en el interior del país, gira que no pude terminar porque el gobierno la abortó, introduciendo a un intruso militar en la explanada de Ngolo en Bata, a sabiendas que ese militar había violado la ley de reunión y manifestaciones según el artículo 12, pero dijo que era militar de servicio cuando no estaba uniformado, cuando quería introducirse a la reunión política armado de una pistola, cosa que legalmente los promotores de la reunión, nosotros y los militantes, dicen los militantes se lo impidieron. Este hecho fue para que el gobierno aprovechara anular aquella gira, que era presentar el partido en todo el país, situación que queda hasta ahora. Que como líder de ese partido político no he podido presentarlo a los distritos de Mbini-Kogo y a toda la isla de Bioko. Esta situación, cuando termina así, y también con las expulsiones de las elecciones, más el asalto a ese partido y el asedio de 14 días, cuando hemos intentado hablar, esperando que el gobierno iba a justificarse, el porqué de tantas cosas, iba a convocar la comisión mixta, no lo hizo el gobierno. En ese mismo año 2016 se iniciaba una persecución política tremenda, cual fue acusarme de haber injuriado al actual secretario general del partido gubernamental PDGG, Jerónimo Ossa Esaekoro. ¿Por qué le injurio? Por haber dicho, escrito en una resolución cesando al entonces secretario general Florentino Mangire, que mantuvo una reunión no autorizada por ese partido. Y el mismo Florentino Mangire reconoció no solo aquella reunión, sino que reconoció que le dieron dinero. Bueno, si fuese esto mentira para mí, una injuria, hubiera sido, como dice el Código Penal, 6 meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas, que traducción en nuestro dinero local son 20.000 a 200.000 francos cefas. Pero no fue así. El gobierno o el régimen manipuló el proceso judicial, introduciendo aspectos que no se contemplaba en los autos. Primero, el juez de instrucción adulteró el auto de procesamiento del juez anterior, introduciendo aspectos de incitación a la violencia y de hablar de inhabilitación, hecho que el abogado Constantino constató y denunció, pero se pactó hacer un juicio político para intentar dejarme fuera del ejercicio de la actividad política en Guinea Ecuatorial.
Esto es lo que la gente ha visto en los medios de comunicación, un juicio político en todas las esferas que nunca terminó, que justamente cuando se dictó la sentencia de la audiencia provincial y se presentó recurso ante la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril de 2017, se pudo haber resuelto ese recurso un mes, 2 meses atrás, pero la política de la Corte fue esperar hasta que convocaran las elecciones. Cuando ya sabía que había convocado las elecciones, 2 días de convocar las elecciones legislativas, activa otra vez el juicio y antijurídicamente confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Malabo, la Corte Suprema, manteniendo la inhabilitación, cuando el Código Penal, artículo 459, no contempla esa parte. Y nosotros también presentamos recurso, lo que daba vía libre de que podía presentar mi postulación como diputado. Pero eso no fue así. Eliminaron mi candidatura, impidieron que yo no podía hacer gira en el país. Y esta situación obligó que la secretaria general, como directora nacional de campaña, hicieron la gira en mi nombre. Todo el mundo sabe lo que ha pasado durante la gira. Ha habido problemas, obstáculos, provocaciones, que tenemos pruebas en fotografías y en vídeos. En todo el país, hasta los incidentes de Aconive, en el cual, en este incidente, impiden la comitiva de la campaña electoral que no entrase al distrito de Aconive, contraveniendo el artículo 142.5 de la ley número 8 reguladora de las elecciones legislativas y municipales. Hasta que en Aconive se ha habido enfrentamiento, ya que el comisario golpeó, que creó los disturbios de Ngón, también fue a bloquear, a vallar en Aconive el lugar que el partido tenía que haber hecho el mitin político. Este lugar estaba oficialmente reconocido por el Ministerio del Interior según el calendario que el partido presentó a dicho ministerio. Pero el gobierno, a través del gobierno de Aconive y aquel comisario, violaron ese acuerdo legal, impidiendo aquella manifestación, aquello mitin político, perdón. Este hecho ha permitido que el gobierno nos utilizara los medios de comunicación para acusar injustamente al partido de ser violento. Pero, sin embargo, nos impidieron hacer gira en Aconive. Las armas que fueron requisadas, a pesar de ser que yo estuve en situación de inhabilitación, según el mismo ministro del Interior, que más promocionó esta situación, él tiene que recurrirse a mí. En mi vocación política, asumí, hablé y medié en Aconive para que ellos depositaran los materiales que estaban en sus manos al gobierno, porque nuestra misión no era nuestra misión era democrática, hacer campaña electoral, y así lo convenimos con el ministro del Interior. No nos veíamos hacía ya más de un año. El ministro del Interior me convocó, yo fui libremente a su encuentro, donde también encontré al ministro de Estado de Seguridad Nacional, don Nicolás Guamanchama. Todos hablamos políticamente y llegamos al consenso de retornar esas armas y que la historia terminase ahí. Pero curiosamente, cuando esto termina, llaman a la televisión y en la televisión empiezan a endemoniar al partido hasta la fecha. El mismo presidente de la República prometiendo en plena acto electoral castigar al partido, colaboración que han hecho partidos de la oposición para que lo castiguen. Esta situación de amenaza sin juicio a este partido político se ha llevado a cabo. La misma
tácticas se llevaron a Bata, a la ciudad de Bata, deteniendo de manera oculta a los militantes casa por casa. Esto obligó a la militancia fuera a esconderse en la sede del partido. También lo denunciamos. Sin olvidar que durante el proceso electoral hubo fraude electoral. Se vio fraude electoral, claramente. Primero, nos quitaron 7 ayuntamientos. Y estos 7 ayuntamientos presentamos un recurso ante la Audiencia Provincial de Malabo. Ellos no resolvieron jurídicamente aquel recurso. Y durante las elecciones percatamos directamente fraude. Primero, el Ministerio del Interior nos mandó una cartografía electoral falsa, en la que no coincidían los números de las mesas que venían en la cartografía con los números de las mesas que estaban en el terreno, lo que obligó que nuestros interventores no pudieran estar, y los que podían encontrar a su mesa también estaban siendo rechazados por los presidentes de mesa que forman parte del partido gubernamental. Este fue el ambiente electoral. En las mesas electorales nuestras papeletas, algunas faltaban, en otros lugares no ponían. Fue un problema muy serio. Todos esos problemas hicieron que, una vez terminadas las elecciones, el partido, con los resultados que presentaron, no aceptara y no firmara el acta de escrutinio final, y que el partido presentara recurso de impugnación electoral, que también mandamos a la Junta Electoral Nacional para que la Comisión Jurídica evalúe la situación y que el recurso se dé una solución. Pero no fue así. El gobierno unilateralmente, o la Junta Electoral Nacional, oficializó los resultados, atribuyendo que nosotros habíamos firmado, y no firmamos. Creo que a partir de ese precedente el gobierno nos toma en cólera para perseguir al partido. Querida audiencia que aquí me escucha, yo creo que son postulantes, parámetros democráticos y jurídicos que un partido político debe seguir. Nosotros, ante esta situación de detención de la militancia en Malabo, en Bata y en Bata, en Aconive y en Bata, en la no resolver el primer recurso a la Audiencia Provincial y el recurso de impugnación, el partido tomó decisión que la única forma que podíamos hablar es recurrir a la Constitución. El artículo 13, inciso K, que permite que los partidos políticos, que permite la libertad de reunión y manifestación. A ese artículo, y en base al artículo 7 de la ley número 5 sobre la libertad de reunión y manifestación, presentamos nuestro escrito al gobierno provincial para convocar la manifestación para el pasado día 28 de este mes, con el fin de preguntarle al gobierno que reconozcan nuestros derechos. Exigíamos que liberen a las personas en la cárcel, exigíamos que resuelvan nuestro recurso de impugnación. Nada de esas cosas se hizo. Este fue el motivo por el cual convocamos la manifestación. Pero el gobierno provincial, mediante escrito que tenemos aquí, negó que no podíamos hacer manifestación, acusándonos de partido violento. Nosotros también, como dice la ley, le presentamos un nuevo recurso de oposición con nuestros argumentos, lo que significa que cuando el gobierno provincial volvía a contestarnos, ya estábamos preparando un recurso de alzada para el Ministerio del Interior, desde donde se agotaba la vía administrativa. Este es el punto que habíamos llegado. Sorprendentemente, en esta sede, el mismo día 28 de los Corrientes, aparecía un grupo de militares armados que querían introducirse en la sede de este partido. Yo, como líder de ese partido, salí al balcón para preguntarles qué es lo que querían. Ellos trajeron esta providencia que aquí presento. Esta providencia
que dice que dictó el juez con el nombre de Oscar Bosecú Eneso, llamando a la secretaria general de ese partido, doña María Jesús Meneo Papoté, a don Jesús Mito Ollón Andeme, a don Pergentino Nguema y a otras personas que no residen aquí, no están aquí, y que hasta incluso veo aquí personas que tienen alias, como llamar aquí artista, Barrabás y Majo. Son nombres que ni tan siquiera conozco, no sé si son militantes o no son militantes. Y además el escrito no se dirige a nadie. Es una providencia que cualquiera puede ir, la escribe, no tiene ni tan siquiera lugar de referencia. ¿Quién remite? El pie aquí está, nadie, no se dice a quién remite ese escrito. Por eso dije al Cuerpo de la Seguridad del Estado que el documento que aportaban no era legal, que hiciera un documento que se dirigiese a este partido. Ellos no traen un documento legal, pero sí ya traen República de Guinea Ecuatorial, Poder Judicial, Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo, Bioko Norte, mandamiento de entrada y registro. Es decir, el juez de audiencia de Bioko Norte ordena entrar y registrar a esta sede. Hecho muy grave. Sede de una formación política se manda a entrar en base a qué. No acusan al partido, acusan a unos ciudadanos. Ante esta situación, el partido, para colaborar con la justicia, aquí solo estaban los ejecutivos, los dos ejecutivos, el argentino Miguel Edú, que es presidente de la Comisión y Garantía de ese partido político. Y en otros lugares es un cargo muy grande. Jesús Mitogo Oyono, que es jefe de departamento de organización del partido para el exterior. Y es para el partido el único diputado electo. Que los dos fueran a encontrarse con el juez, con el fin de que den declaración, que vean que nosotros no estamos asistiendo, pero lo único que denunciamos es que la justicia de Guinea nos juzga, no nos hace justicia imparcial, sino discializa la justicia políticamente hablando. Por eso nosotros nos quejamos. Ellos fueron, mediante mandamiento y requerimiento del juez, a la policía, y pregunté quién estaba delante conmigo, que es el director general de Seguridad Nacional, el señor José Ondó. General, también estuvo delante de mí el general Eduardo Minán Enzema, de que ya están los dos ejecutivos del partido. La secretaria general lo haría por mediación de un letrado. Y así nos quedamos. Llevaron a esos dos ejecutivos. Nosotros nos quedamos, que hemos llegado a un acuerdo. Ellos dijeron que iban a retirar la fuerza, que ya rodeaba ya la sede, y volvieron otra vez diciendo que ya se había acumulado cerca de 400 militantes en la entrada que viene al partido. Entonces decían que yo tenía que decirle que abandonen el lugar, que hemos convocado la manifestación. Yo le dije claramente que el partido está en proceso, no ha convocado la manifestación, pero el gobierno provincial o el gobierno no está autorizando. Así que ni un militante del partido puede decir que se ha convocado la manifestación. Mientras que el partido no ha dicho nada, no pueden decir nada. Me pidieron colaboración, yo le dije que son ciudadanos libres. Es difícil, yo sin saber quiénes son, que yo les dé orden. Entonces ellos hablaron que permitirían que vengan a la sede 30 personas más los residentes y el resto que se volvieran a casa. Así fue el acuerdo que yo adopté mediante consenso entre el director general de Seguridad Nacional y la persona que dirige esa intervención. Yo cuando me quedé en mi sede, y eso de las 8 de la noche, ya escuchábamos disparos. Escuchábamos disparos, gritos, y antes de que esto sucediera, llegó a detener
a miembros del partido que se encontraban arriba del edificio, golpeándoles. Hay muchos que fueron detenidos. Pero ¿cuál es el problema? Si solo lo que dice el juez, los nombres que dice el juez, son un par de nombres, pero se ve que ya están llevando a todo el partido. Ya no era lo que dice el juez. Ya cuando llevan tanto a esas personas que ha llevado, más los dos ejecutivos del partido, con la seguridad de que no les iban a hacer nada, escuchamos aquella noche más los disparos de cerca de 40 personas que llevaron, que estaban siendo torturadas en la comisaría de policía. Esta es la situación que nos encontramos, que cuando esto sucede también en la sede rodean militares desde el día 28 hasta la fecha. Noche tras noche quieren asaltar la sede y gracias al cuerpo diplomático que está interviniendo. Esta situación es grave. La militancia, algunos dicen, las malas lenguas, que yo no doy cara. ¿Cómo quieren que yo dé cara? Yo hablo en los domingos, cuando puedo hablar, cuando me da por hablar. Los ejecutivos del partido, todos hablan. Damos información. Informar a la militancia todos los pasos políticos que adoptamos, por escrito. Los que quieren seguirnos pueden entrar en YouTube y ver nuestros vídeos. Y ver cómo estamos trabajando mediante comunicado. Así trabaja un partido político. Y yo no soy líder que vaya a trabajar en los audios. Pero estamos en una encrucijada de acusaciones que he escuchado de boca de la información de cierto grupo de la oposición, que tengo pacto con el régimen, que no doy cara, que han detenido a mi militancia, que están confundiendo a mi militancia. Yo me pregunto, ¿quién tiene dolor a esa militancia más que yo? En esta militancia están militantes ciudadanos, están militantes que son familiares. De los detenidos está mi familia, hermanos, está mi hijo primogénito. En esta situación está mi partido perseguido. Yo me pregunto, ¿qué pacto acusan que yo tengo con el presidente de la República? Desde que viene del exilio, él no me ha estrechado la mano. Como político, yo he apostado por el diálogo. ¿Y con quién tengo que dialogar? ¿Con un empresario? ¿Con un comerciante? ¿Con un carpintero? ¿Con un sanitario? ¿Con quién tiene que dialogar? Como líder político tengo que dialogar con el gobierno. Y el gobierno lo es el mismo jefe de Estado, que es también jefe de gobierno, o las personas que tiene que presentar. Y ese gobierno, jefe de Estado, presidente de la República y jefe de gobierno, desde que estoy en Guinea Ecuatorial, no me ha estrechado la mano, como he dicho. El partido, como institución, ha mandado sendas cartas para que haya ese encuentro. Y ningún encuentro lo ha aceptado. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Dónde está el pacto que tengo con el presidente de la República? ¿Cuánto dinero me ha dado para que las malas lenguas que dicen que son de la oposición me estén acusando? Estoy ahora, hoy es un día 31 de diciembre, que yo podía estar con mi familia, que yo podía hacer algo. Desde el día 28 ni agua tenemos. Ya tenemos los labios blancos. No tenemos víveres. Donde estoy aquí, en el asedio, hay personas enfermas. He solicitado a la comunidad internacional que intervenga. Hemos escuchado rumores de hechos que no nos relacionan. ¿Cómo yo voy a tener relación política con alguien que no conozco? Que no he visto jamás en mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a tener relación política con un partido político que nunca hemos tenido, ni tenemos contacto telefónico, ni hemos tenido una reunión? ¿Cómo se puede involucrar situación así? De esta dirección, en primer lugar, quiero pedir al presidente de la República que tenga altura de mira y que sepa y que valore, como le he escuchado anoche, el tema del diálogo.
Guinea Ecuatorial debe entrar en un buen camino el año que viene. Nuestro partido político Ciudadanos por la Innovación en Guinea Ecuatorial ha apostado siempre por el diálogo, la concertación y el consenso. Nosotros luchamos por la libertad de ese pueblo. Ese partido es puramente democrático. Hemos ido a las elecciones justo para demostrar nuestro talante democrático. Nosotros no hemos dicho, hemos llegado a un acuerdo que sacrificaríamos lo que sea a cambio de que la militancia nuestra estuviese libre, los ejecutivos estuvieran libres, que levantaran la falsa inhabilitación y que el partido actúe libremente en el país. No nos importa otra cosa. A esta situación el partido ha aceptado entrar en las instituciones a cambio de estas 4 cosas. No hay otro pacto, no hay nada, y el gobierno no nos ha dado oportunidad para que podamos hablar. Si el señor presidente cree que hay tiempo de hablar, en tanto cuanto que Ciudadanos por la Innovación en Guinea Ecuatorial ya es el principal partido de la oposición por tener representación parlamentaria, tampoco por eso quiero decir que Convergencia para la Democracia Social, CPDS, UCD y otros partidos no lo son, también son partidos grandes. El esfuerzo de todos nosotros contribuirá para que el tiempo político que viene en el año 2018 sea otro para Guinea Ecuatorial. Nosotros queremos este encuentro. Yo se lo solicito que haya un diálogo político sincero para que nuestra nación pueda terminar con los aspectos de crisis que había invocado en su discurso. Para que pueda terminar la crispación, las ilucubraciones que la gente van haciendo. Yo entiendo que los partidos políticos que he mencionado están trabajando políticamente para el bien de Guinea Ecuatorial. Esta es la línea que también está Ciudadanos por la Innovación en Guinea Ecuatorial. El esfuerzo de esos 3 grupos que forman las elecciones y otros que quieren contribuir va a permitir que el país tome otro rumbo. Aunque ellos perdieron las elecciones, aunque ganamos un escaño, pero yo confío de que es una oposición leal, es una oposición que quiere bien para esa nación y nosotros estamos abiertos para el diálogo. Esta situación que estamos aquí, un líder político asediado en su casa, con todo el equipo, sin saber el porqué, otras personas sufriendo cárceles y tortura en pleno 31 de diciembre, pasado 25 de diciembre, fiestas familiares, no es democrático ni es de respeto de los derechos humanos. Yo quiero llamarle a la razón para que tenga altura de mira con su experiencia política, que haya ese diálogo político sincero para el bien de nuestra nación. También quiero aprovechar la militancia de mi partido para decirle que no sean engañados. Algunas personas quieren nuestra masa para aprovechar sus pretensiones particulares. Y nosotros, ese partido, no va a permitir que la gente nos aproveche para hacer sus cosas particulares. CEI es un partido democrático. Si hacemos una manifestación, lo hacemos desde el punto de vista de la Constitución. Y si el gobierno no está de acuerdo, alejamos. Nunca al vandalismo. Las veces que hemos salido a la calle, yo os felicito que nunca habéis roto ninguna botella. Pero yo no entiendo ni sé el por qué nos acusan de violentos. Hoy sufrís conmigo. Yo no estoy al margen, yo también sufro con vosotros. Yo os pido coraje. Nadie ni nada os engañe. Yo no he firmado ningún pacto con nadie. Tengo la misma cara con la que traje y la que voy a continuar. Pase lo que pase. He visto la televisión. Ninguno de vosotros ha salido y ha negado al partido. Felicitaciones os mando por la determinación. Seguir con la convicción de que nuestra nación necesita libertad, justicia y democracia, cual es nuestro lema.
quiero pedir a la oposición del exilio respeto. No disputamos otra cosa, todos luchamos para que nuestro país sea referente, sea un país democrático. Todos somos guineanos. Debemos entender que la soberanía no depende de los partidos políticos, sino depende del pueblo. Los pueblos son los que eligen a los que quieren que les gobierne. Por eso, como líder político, no me preocupa. Yo me voy a las elecciones dando esa responsabilidad al pueblo. El pueblo debe tener esta soberanía. Debemos ser demócratas, empezar a entender que el pueblo es el que tiene decisión. Y no podemos, en lugar de arrimar el hombro para intentar sacar nuestro país donde está, lo que hacemos es autodestruirnos. Es una muy mala política. Yo nunca hablaré mal de nadie, pero yo siempre intentaré estar en las condiciones políticas que he adoptado, que es dialogar, buscar consenso, concertación y firmar acuerdos. Si no hemos firmado coalición electoral, porque habíamos estudiado la situación de Guinea Ecuatorial. Porque sin hacer nada te imputan, cuanto más te acercas a alguien. Ante la confusión que existe en ese país, hemos preferido adoptar ir solo y no mal acompañado. No mal acompañado no es porque la gente sea mala, sino que nosotros no queremos que alguien pague por lo que nos diga. Es mejor que cada uno vaya. No dijimos que no íbamos a hacer coalición. En cambio, dijimos que después de las elecciones, los diputados que sacaban otros, o los concejales, y nosotros, ya con números reales, haríamos grupos parlamentarios o formaríamos gobiernos municipales conjuntos. Fue esta nuestra decisión. Y nunca rechacemos hablar con los compañeros de la oposición. Pues las informaciones que recibimos aquí dan nada que desear. No podemos desear que la gente nos recrimine, nos ataquen, nos imputen cosas que no hacemos. Somos oposición real. Yo no sé cómo voy a tener pacto con el presidente de la República ante tantos maltratos. Si hoy vivo, gracias a la militancia. De no ser así, estaría comiendo en los basureros. Yo quiero que también nos arrimemos el hombro, que todos trabajemos conjuntamente para el bien de nuestro país. En este encuentro quiero pedir a la comunidad internacional que ante lo que está sucediendo en Guinea Ecuatorial no lo minimicen. Que hablen con el presidente de Guinea Ecuatorial para que cese la represión, para que libere a todos los presos políticos, para que respete los acuerdos que hemos firmado en la última mesa de diálogo político nacional. Que la democracia no es persecución, no es violencia. Que propicie un encuentro sincero entre el gobierno y todos los partidos políticos. Esta es nuestra postura. No queremos violencia para nadie, porque nuestro pueblo es pequeño y tenemos que hablar para llegar a acuerdos. Solo así nuestro país saldrá de la crisis económica y volverá a tomar el camino del crecimiento económico que garantizará el bienestar de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Lamento mucho no poder felicitar el Año Nuevo por el dolor que está pasando la población. El pueblo está en luto. Pero sí quiero pedir al pueblo coraje. Tener fe en Dios, porque Dios lo tiene todo. Y a los que están en las cárceles, que yo comparto la misma cárcel con ellos. Que somos inocentes de cualquier cosa que nos ha tildado. No sabemos nada. Nada de lo que nos tildan lo sabemos. Nada. Ni vuestras cárceles, ni mi asedio, ni mi persecución, ni todas las cosas que está insinuando la prensa internacional. No tenemos idea de nada. En una justicia neutral nos sentimos orgullosos y seguros porque estamos limpios. Salvo la justicia de Guinea Ecuatorial, donde te imputan cualquier cosa. Yo, en la posición que estoy, me han imputado
más de casi tres golpes que estoy negociando con un barco de armas que viene no sé de qué país, obligando a una joven decir, aceptarlo. Y al negar a la joven que no podía matar a un inocente, esta joven está fuera del país refugiada. Que han dicho que me he reunido con el entonces general del ejército Agustín Domonet y otras personas para un golpe de Estado. Este hecho se llevó a la justicia y se retiró y no se probó. Se ha dicho que he ido a reunir con unos militares para buscar exmilitares en el Ministerio del Interior. Se comprobó falsedades. Son conjuntos de falsedades que inventan, y quiero pedir al jefe de Estado que si este es un Estado de Derecho, que respetamos la ley. Que la ley sea el instrumento que nos guíe a todos. Y que no utilizamos argumentos fuera de la ley para condenar políticamente a los adversarios políticos. Que esto es lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Gracias por todo aquel que me han escuchado. Gracias por todo lo que quieren que yo presento mi lealtad al pueblo. Y nunca cambiaré lo que les he prometido. Que es luchar por la libertad, su justicia y la democracia. Muchas gracias y tenga un buen fin del año y que el año 2018 esté lejos de persecuciones políticas, de cárceles y que traiga una nueva vida para Guinea Ecuatorial. Que Dios bendiga y proteja a los pueblos de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.